Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a esta nueva jornada de capacitaciones acerca del enfrentamiento del paciente COVID-19 en estado crítico. Eh, Soy el doctor Darwin Acuña, soy presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y el día de hoy me toca moderar este más que interesante mini simposio. Y bueno, además tengo la alegría y el honor de contar hoy día con dos tremendos expositores que nos acompañan, Jorge Dreise y Felipe Reyes, que ahí les haré su presentación como corresponde. Yendo directamente a lo que es el programa, vamos a partir, ¿cierto?, con la primera charla, titulada Corticoides en fase aguda, es correcto, y tengo el honor de presentar al doctor Jorge Dreise. Él es, bueno, internista como especialidad primaria, intensivista broncopulmonar, formado en la Universidad Católica, y además actualmente su lugar de trabajo es Clínica Las Condes. Para nosotros es de verdad un agrado que estés con nosotros, Jorge, hoy día una vez más, ayudándonos en este meta, ¿cierto? Y misión que tenemos de educar permanentemente a nuestra gente. Así que nada, te doy la bienvenida y muchas gracias, Jorge. Puedes partir y compartir cuando quieras. Muchas gracias, Darwin, por la invitación y a todo el equipo por la coordinación. Bueno, esta es una pregunta que lamentablemente la tenemos que hacernos recurrentemente, si le vamos a dejar o no corticoides a nuestros pacientes con COVID, porque claramente el COVID nos pasó por encima al principio y ahora ya hemos tenido tiempo para digerir los estudios, estudiar, ver presentaciones, ver lo que pasó en los países al lado, y siempre ronda la pregunta si corticoide o no, y parece que ahora hay más evidencia que sí, pero vamos a hacer un pequeño resumen de cómo partió todo esto y por qué esta pregunta todavía sigue siendo importante. La diapo, ahí. No tengo conflicto de interés con esta presentación. Y la pregunta, si es correcto o no, siempre en la medicina interna enseñan a responder con un buen depende y con eso uno ya tiene la mitad de la nota buena segura, porque nunca hay nada seguro en esta vida. Entonces, vamos a ver en esta presentación por qué no usar corticoides, por qué sí usar los corticoides y a quién deberíamos darle corticoides, quizás es lejos lo más importante. Entonces, al principio, ¿por qué no usamos corticoides? Porque durante las últimas 2 décadas se ha intentado en forma frustra de usar los corticoides en pacientes con otros virus similares al coronavirus u otros que también hacen eventos estacionales como la influenza. El SARS-CoV-1 del año 2001-2002, el MERS que nos atacó también a finales en la segunda década del 2000 y la H1N1 que nos recordamos todos ahí entre la primera y la segunda década de este segundo milenio. ¿Cuál es el problema con los corticoides? Los corticoides producen lamentablemente un aumento en la excreción viral y también una disminución en el clearance. Entonces, justamente lo que nosotros queremos es que los pacientes logren curarse más rápido y por lo tanto usar corticoides que va a deprimir el sistema inmune no parece ser a priori una decisión muy inteligente. Y cuando vemos los datos que teníamos actualizados hasta el año 2020 de algunos de estos virus, podemos ver que los corticoides en pacientes con MERS o con SARS-CoV no impactaban positivamente la mortalidad y de hecho si uno reunía todos los casos publicados en distintas series chicas, parecía haber una cierta tendencia hacia que bueno que no me dieron corticoides y que fue control en el estudio. Y lo que sí estaba mucho más evidenciado era el clearance, que era más lento. Se entiende fácilmente eso. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo la respuesta inmune. Y también, obviamente, esto hacía que la estadía hospitalaria fuera mayor en los pacientes que le dábamos corticoides con estos virus y también tuvieran una cierta tendencia a un mayor tiempo en ventilación mecánica, con todos los otros problemas que acarrea eso. Entonces, ¿cuál es la lógica de usar corticoides? Cuando cualquier infección, y en este caso los virus, entran a nuestro cuerpo, nuestros pulmones tienen capacidad de montar una respuesta a través de los RIGI, que son los TOL, los NOD, son varios tipos de receptores que participan dentro de la respuesta innata, y lo que hace es intentar inicialmente controlar esta infección, tratar de destruirla. ¿Y qué pasa? Cuando no se logra ese control inicial y empieza el virus a replicarse, no solamente el virus se va replicando y va aumentando en cantidad, generando eso ya per se una mayor respuesta al sistema inmune posteriormente, sino que también las células que están infectadas y que han, entre comillas, explotado después de que el virus las terminó de diezmar, estas células también liberan marcadores inflamatorios y eso promueve aún mayor inflamación.
Y el problema que toda la gente que nos dedicamos al tema intensivo sabemos que hay un balance bien delicado entre la inflamación y la autorregulación. Y cuando la inflamación sobrepasa la capacidad de autorregulación, a veces la misma inflamación produce más daño y el cuerpo produce más daño que la misma infección inicial o la anoxia inicial que produjo el inicio de esta inflamación. Entonces, cuando no hemos logrado con la respuesta innata controlar la infección por SARS-CoV-2, nosotros empezamos a liberar otro tipo de interleuquina, ahí les va a sonar bastante la interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, y esto obviamente va a ir a reclutar mucha más inmunidad y posteriormente a producir un daño, porque lamentablemente en este sistema ya, el sistema inmune ya no está usando un rifle de francotirador, sino que está usando una bazooka para tratar de destruir el virus y obviamente daña tanto a células infectadas como a células normales. Entonces, ¿de dónde vienen los corticoides? Porque nosotros sabemos algunos de estos marcadores que se liberan con los virus, la interleuquina, y sabemos la respuesta TH1, TH2, y sabemos que los corticoides logran bloquear en varios puntos esta respuesta inmune. Hay bloqueadores específicos, como todos lo escuchamos de alguna interleuquina, pero los corticoides, como se pueden dar cuenta en esta diapo, bloquean en varias partes, en varios pasos la respuesta inmune. Y cuando pensamos, ¿por qué los pulmones? ¿Por qué este virus, el SARS-CoV-2, ataca tanto los pulmones y no hace otras cosas? Entre comillas, que bueno también que no ataque muy, muy grave otras cosas, pero es porque este receptor de angiotensina 2, en donde el pulmón tiene una gran cantidad, pero como se pueden dar cuenta, el pulmón está justo en la mitad de esta gráfica, aquí con 0,38 en promedio, y tenemos muchos otros tejidos que tienen incluso mayor cantidad de receptores. Y eso es lo que nos hemos dado cuenta con varias publicaciones que han salido, que este virus en verdad es capaz de infectar todo el cuerpo. Si bien los pulmones es lo que nos da la mayor mortalidad, hay reportes de infecciones de los cuerpos carotídeos, del cerebro, del corazón, que lo hemos tenido que ver en algunos casos, con una gran miocarditis y a veces sin afectación siquiera de los pulmones, la diarrea. Entonces, realmente este virus, además de ser nuevo y que nuestro cuerpo tiene que enfrentarse a algo nuevo y aprender a defenderse, tiene la capacidad, por cómo entra a nuestro cuerpo, de afectar prácticamente todos nuestros parénquimas. Este es un estudio muy bonito que se hizo el año 2020 en China con unos investigadores científicos de forma básica, en donde ellos veían cómo los macrófagos activados o no activados, estos eran macrófagos que habían sido expuestos ya de pacientes que ya habían tenido SARS-CoV-2 versus otros que no habían tenido, y veían cómo los niveles de receptores de angiotensina 2 se modificaban según el uso de distintos medicamentos. Obviamente probaron no solamente corticoides, y aquí van viendo ya que lo que produce lo que va depletando este receptor de angiotensina 2 son los corticoides, algunos más que otros. Ya aquí vemos la dexametasona que se usó bastante posteriormente, y esto pasa tanto en macrófagos no activados como en macrófagos activados. Y posteriormente, cuando nosotros vemos en distintas cantidades que usaron hidrocortisona, vemos que a distintas cantidades la capacidad de inhibir la expresión es bastante buena de cualquier corticoide, la hidrocortisona. Y así vamos a ver que en varios estudios más adelante que voy a mostrarles se usaron distintos corticoides, así que no desesperarse si no tienen solo dexametasona. Si bien la dexametasona aquí a nivel de interleuquina 6 es la que tiene claramente un mayor poder de inhibir la producción de interleuquina 6. Ustedes ven acá en macrófagos activados, que son el M1, en el panel C, que tiene el que significativamente más disminuye la expresión y la producción de interleuquina 6. ¿Ya? Y esto obviamente se da a distintas dosis de corticoide, y a mayor dosis de corticoide obviamente vamos a lograr una disminución mayor. En el panel D es con hidrocortisona, no es con dexametasona. Entonces, ¿de dónde empiezan a surgir los últimos estudios? Tocó que el grupo español de Villar publicó en febrero del año 2020 un trabajo usando dexametasona en pacientes con distrés respiratorio. Esto es un tema bastante recurrente, se usaron ¿no? corticoides en la sepsis grave, en los distrés, y este estudio que tenía hartos años haciéndose salió justo publicado de perilla en febrero y mostró una disminución en la mortalidad en forma significativa, muy significativa, en aquellos pacientes en que usábamos dexametasona con un protocolo de 20 miligramos los primeros 5 días, después 10 miligramos los siguientes 5 días. Y eso dejó claramente el caldo cultivo para cuando nos empezamos a ver enfrentados a grandes pacientes con relación a estos distrés importantes, que la dexametasona podía ser beneficioso, o también otros corticoides.
Entonces empezaron a salir algunos estudios retrospectivos inicialmente con bajo N, en donde se veía que los pacientes que estaban graves, este paper también salió en marzo, poquitito después de Villar, en aquellos pacientes que habían estado en UCI y que habían recibido un pulso de metilprednisolona, que usaron 1 gramo de metilprednisolona, tenían una mejor sobrevida que aquellos que no habían usado metilprednisolona. Posteriormente, otro estudio en abril hicieron también en forma retrospectiva, analizaron a quienes pacientes habían tenido metilprednisolona con aquellos que habían tenido un SARS-CoV-2 grave y los que no habían recibido metilprednisolona, y también vieron que tanto la estadía en UCI como la estadía de hospitalización era significativamente inferior en aquellos pacientes que habían usado corticoides. Y así llegamos entre junio y julio, porque si se acuerdan, recién ha sido publicado en forma oficial el recovery, pero yo creo que todos ya lo hemos leído varias veces en forma no oficial. Este estudio entre junio y julio que mostró un estudio multicéntrico muy bien hecho en el Reino Unido con muchos hospitales, 176 centros, en pacientes hospitalizados, ya sea por sospecha o que se haya demostrado mediante algún método, por ejemplo la PCR, que tenían COVID. El 82% estaban demostrados y se aleatorizaron en forma para cuidado habitual o en esta rama con dexametasona 6 miligramos al día. Hay que notar que ellos decían que si el paciente o el centro no tenía dexametasona, que eligieron dexametasona porque era muy abundante, muy barata, podía usar hidrocortisona, metilprednisolona. Está dentro de las cosas que aclara el paper. Y también este grupo recovery, como han visto, han salido otras ramas con colchicina, con tocilizumab, también usó los antivirales. Este brazo era solamente contra corticoides, la dexametasona. Y el outcome principal era ver la mortalidad a 28 días, pero también tenía otros outcomes secundarios como el tiempo de alta, la necesidad de ventilación mecánica o la muerte. ¿Y qué encontraron ellos? Población bastante similar a la primera ola que también tuvimos nosotros, pacientes más avanzadas. Esta segunda ola parece ser en pacientes bastante más jóvenes. 56% tenía una comorbilidad bastante importante, cardíaca, diabetes, pulmonar, o sea, eran pacientes que realmente son los que mismos que nos estamos enfrentando nosotros, y la mayor parte estaba inicialmente con solo oxigenoterapia y había un grupo pequeño sin oxígeno y otro que estaba con ventilación mecánica invasiva. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que efectivamente los corticoides disminuían la mortalidad en el grupo global, pero principalmente en aquellos que estaban más graves, es decir, probablemente los que tenían un grado de inflamación mucho mayor a nivel de sus pulmones, que son, por ejemplo, los pacientes que ya estaban en ventilación mecánica, en donde solo necesitábamos un NNT de 9 pacientes para salvar uno, o los que estaban con oxígeno, que ahí aumentábamos a 29, y los que sin oxígeno, de hecho, se mostró una cierta tendencia a dañar con los corticoides, probablemente porque estábamos inhibiendo la primera respuesta, la que necesitábamos para montar contra el COVID, y quizás producíamos que aumentara el tiempo de carga viral que teníamos disminuyendo el clearance, lo que pasaba con los otros virus. Como dijeron que esto era interactivo, parece que alguien levantó una mano. Si Darwin, tú por favor, modérame si alguien quiere hacer alguna pregunta, ningún problema. Sí, estamos tratando de que sea al final, sí, pero no, dale nomás, dale. Entonces, bueno, este gráfico que también ya todos lo tenemos bien en la retina, en donde se muestra en el panel A el grupo completo y después en el panel B, C y D, desglosado tanto por ventilación mecánica invasiva o solo oxígeno, o aquellos que no tenían nada, y vuelvo a hacer notar, aquellos que no estaban con oxígeno, la dexametasona tiene una tendencia a dañar, ¿ya? Esto también medido en cualquier otro corticoide. Entonces después siguieron saliendo otros trabajos chiquititos, en donde también empezaban a usar otros tipos de corticoides, veían que también efectivamente la mortalidad o la necesidad de intensivos se disminuía en forma significativa. Y así ya fueron saliendo otros después grandes estudios, como el CODEX, que es este estudio que usó lo mismo que Villar, 20 miligramos de dexametasona y después 10 miligramos por los últimos 5 días, los primeros 5 días 20 miligramos, en donde también vimos que se acortaban los tiempos de ventilación mecánica, si bien no impactó significativamente en la mortalidad, había una diferencia de un 5%, era poco, ya estaba publicado el recovery en esta altura, y era poco ético seguir randomizando a pacientes sin corticoides. Hay que recordar que países como Brasil tuvieron una muy alta mortalidad, ellos reportaron cerca del 80% de mortalidad en aquellos pacientes que iban a ventilación mecánica. Posteriormente, otro estudio en donde veían el efecto de hidrocortisona, otro corticoide en la mortalidad y o la necesidad de soporte de órgano, o sea, que vayan agregando disfunciones además de la sola respiratoria, el REMAP-CAP, en donde también se vio que aquellos pacientes que estaban con
la simple hidrocortisona también disminuía la cantidad de necesidad de soporte de órganos. Y otro estudio posteriormente también, el CAPE-COVID, que también demostró también con hidrocortisona un mejor outcome en aquellos pacientes que la recibieron que aquellos pacientes que no la recibieron. Y ojo, en este es bien interesante, en el CAPE-COVID, que los pacientes que recibieron placebo, ¿ya? Tuvieron una mayor tasa de infecciones nosocomiales. Aquí uno se dice, pero ¿cómo si los corticoides obviamente deberían asociarse a un mayor tasa de infecciones? Porque obviamente disminuimos la defensa. Pero ¿qué pasa? Los pacientes que reciben corticoides tenían menos tiempo de ventilación mecánica. Nosotros sabemos que la principal causa de neumonía asociada a ventilación mecánica es estar con ventilación mecánica. Entonces, acortar los tiempos de UTI, acortar los tiempos de soporte de otros órganos, acortar los tiempos de estadía en ventilación mecánica, claramente va a redundar en que uno tenga una menor tasa de infecciones, a pesar de que estoy dando un medicamento que inmunosuprime. Y obviamente después hubo un estudio que recopiló, perdón, la mayor parte de estos estudios que estaban, el REAC, que lo encargó la Organización Mundial de la Salud, en donde logramos ver que la mayor parte de los pacientes usaban dosis alta de corticoides. Este grupo está sesgado obviamente por el gran N que tenía el estudio Recovery, y vemos que impacta positivamente para los corticoides, tanto en los que usaron dexametasona, como los que usaron principalmente hidrocortisona, y también aquellos que usaron metilprednisolona. Es decir, parece ser un efecto de familia más que un efecto de solamente un tipo de corticoide. Este otro estudio, perdón, el mismo estudio que agrupó a todos los pacientes, y aquí hay una simple cosita, que aquellos pacientes que quizás ya están un poquito pasados, que están recibiendo vasoactivos, no se favorecen tanto de los corticoides. Entonces, tampoco parece ser que sea un tema de aquellos pacientes que tienen un CIRSI, un déficit relativo de corticoides, lo que se están favoreciendo de corticoides. Parece que es un tema a nivel de la inmunidad, a nivel del pulmón, evitar el daño a nivel pulmonar. Y bueno, los efectos adversos, sabemos sobre todo el tema metabólico. Los diabetólogos les dimos alto dolor de cabeza con todos los corticoides que usamos. Principalmente son efectos metabólicos las complicaciones de los corticoides, más que de cosas nosocomiales, de infecciones. Entonces, la pregunta del millón, ¿a quién le deberíamos dar? Porque parece que habrá esta evidencia. Acá, si se acuerdan de este estudio que les mostré, que fue de los primeros que salió en forma retrospectiva, de los que le dieron 1 gramo de metilprednisolona, aquellos pacientes que estaban mejor eran aquellos, o sea, los que más beneficio les dio, y que son el grupo que se dio metilprednisolona, eran aquellos que estaban más graves. En el grupo de PCI eran aquellos que estaban principalmente en el grupo 3 y 4. Y aquí también lo vemos por la inflamación. Aquí este trabajo es muy bonito de Keller, en donde ellos separaron a los pacientes, aquellos que tenían PCR menos de 10 o de 100 según el laboratorio, o más de 20 o 200 según el laboratorio, y se dieron cuenta que en aquellos pacientes que estaban poco inflamados, darles corticoides lamentablemente aumentaba la mortalidad o la necesidad de ventilación mecánica, mientras que aquellos estaban muy inflamados, era tremendamente positivo darles corticoides. Y en el recovery, también este cuadrito que está en los suplementarios, ustedes se pueden dar cuenta que es más o menos lo mismo que mostraba en los gráficos. Aquellos pacientes que requerían ventilación mecánica o que requerían oxígeno, se favorecían bastante de usar corticoides, mientras que aquellos que no requerían ni siquiera oxígeno, probablemente no se favorecían de corticoides, incluso los podíamos eventualmente estar dañando. Entonces, ¿a qué pacientes vamos a usar? Obviamente, sabemos que los pacientes con mayor inflamación sistémica nos podemos orientar a la PCR, que es un examen ampliamente disponible en todos nuestros centros, o en pacientes aquellos con requerimientos de oxígeno y ventilación mecánica, y obviamente tratar de pacientes que no tengan una gran infección intercurrente que amenace la vida en forma inminente. Viendo ya esto, son otros trabajos que han usado corticoides en el setting de intensivo o de pacientes hospitalizados, y se ha preguntado si las son infecciones, que es nuestro gran temor, y en verdad no parece haber una evidencia importante de que los corticoides en este setting aumente el riesgo de infecciones. Y entonces las preguntas que todavía nos quedan por responder: ¿cuánto tiempo vamos a dar los corticoides? Vamos a dar los 10 días como dice Recovery, vamos a dar los 10 días como también el de Villar, con 2 dosis distintas, vamos a usar dosis distintas según el kilo de peso, vamos a usar dosis estándar para todos, vamos a ajustarlo según el grado de inflamación, lo vamos a usar en todos los pacientes solo de rescate, en todos los pacientes que tengan más de 7 días de hospitalización, que estén requiriendo oxígeno,
Y si es un efecto familia o de cada uno específico, yo creo que esta respuesta ya está bastante dada y parece ser cualquier corticoide sirve. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Jorge por tu presentación, que va en la línea un poco también lo que nosotros buscamos, que sea bien práctica, precisa y concisa y con los mensajes que tú nos acabas de dar y además con las preguntas que muchas veces quedan frente a este tipo de situaciones, sobre todo en el contexto de lo que estamos viviendo, que es una enfermedad dentro de todo muy nueva aún y que me imagino que tenemos mucho que aprender. Entonces, vamos a hacer un par de preguntas aprovechando el tiempo. Y lo que te quería preguntar en primer lugar es que, por ejemplo, en el trabajo del recovery se ocupa dexametasona en 6 miligramos, que es una dosis, no sé, yo cuando la vi, por ejemplo, me pareció como extraña, nunca la había ocupado, digamos, en esa dosis. Ampolla ¿Sabes viene por 4. qué? Claro, por qué se ocupaba esa dosis? Porque hemos visto protocolos con 10 también, pero 6 miligramos, ¿tiene alguna explicación en especial? Ellos decidieron una dosis estándar fija para todos los pacientes, asumiendo temas de peso de distintos pacientes, de hombres, mujeres, de jóvenes, de ancianos. Entonces ellos optaron por lo simple, más que empezar a complicar el proceso, pero dosis equivalentes también se pueden usar de otro tipo de corticoides, ya sea con metilprednisolona, hidrocortisona, todo el tremendo material suplementario de planificación del recovery, de todos sus brazos, ellos dicen que se pueden usar reemplazo, y lo mismo que hay una parte bien interesante que dice que si el paciente se va de alta el día 6, se puede continuar el tratamiento ahí. Ellos no plantean completar 10 días para todo el mundo tampoco. Nosotros hemos asumido talibanamente que son 10 días, algunos los damos más si es que han hecho alguna complicación, los más graves, los que vemos que tienen inflamación, pero eso ya es casi harina de cada costal de cada uno. Pero ellos tampoco fueron talibanes en 10 días. Si el paciente se iba antes simplemente. Bien, lo otro, que si nosotros decimos que hay estudios para varios tipos de corticoides, ¿cierto? Y mostraste, ¿cierto?, el metaanálisis de que para distintos corticoides sirve. ¿Tú crees que hay alguna razón para ocupar uno sobre otro? ¿Hay alguna situación donde yo preferiría dar dexametasona o hidrocortisona, por ejemplo? Yo creo que eso va principalmente en lo que tengamos cada uno disponible en el hospital. La tranquilidad que nos da esto es decir que en verdad cualquiera sirve. Y si nos basamos en los estudios básicos, como les mostré ahí, la dexametasona parece la que mejor inhibe la interleuquina 6, pero todos los corticoides van a disminuir en los macrófagos activados la secreción de interleuquina 6. Entonces, ¿por qué la dexametasona también se eligió? Porque es de los corticoides mucho más barato que la metilprednisolona, por ejemplo. Vale como un décimo del precio. Entonces, y viene en ampolla, es fácil, está ahí en comprimidos también, entonces la gente la puede tomar vía oral o endovenosa. Entonces, yo creo que esa fue la gracia de que ellos eligieron dexametasona en el recovery, pero no hay ninguna razón. De hecho, antes que saliera el recovery, yo lo personal usaba metilprednisolona y tenía resultados bastante buenos, bastante similares a los que publica el recovery, o sea, los pacientes rápidamente mejoran. Y yo sé que hay varios centros y clínicas que todavía siguen usando metilprednisolona porque es mucho más conocida, la hemos usado para rescate de varias patologías autoinmunes, pero realmente no hay una diferencia. Lo que sí, ojo con medir el cortisol después de dar dexametasona, porque acuérdense que se bloquea para que no piensen que el paciente está con un déficit de cortisol. Eso ya pasa varias veces que llamamos al endocrinólogo, tiene el cortisol inhibido y es por las megas dosis de dexametasona que le estamos dando a los pacientes. Claro, yo creo que sí, ahí yo opino que, como decías tú, me parece que la dexametasona, además de lo bueno del protocolo en términos de los resultados, es precisamente el ocupar una droga de muy fácil disponibilidad y muy barata, digamos, yo creo que eso fue como el gran golpe que dio el recovery con ese protocolo, porque obviamente el tener a disponibilidad la dexametasona probablemente sea muy fácil, digamos. Aquí hay una pregunta de nuestro público que nos está acompañando. Aquí preguntan si, por ejemplo, si uno tuviera que, la pregunta específica dice si podemos dar metilprednisolona estando con dexametasona en cualquier día de tratamiento o no es recomendable, es como sumar corticoides. En mi experiencia, yo no sumo corticoides habitualmente y no le vería el sentido porque los corticoides existen tablas de dosis equivalente, entonces es simplemente hacer las conversiones. Parece ser un efecto familia más que un efecto de un fármaco en especial por la evidencia hasta ahora. Y dosis de 1 gramo, como ponen ahí en la pregunta, me parece una dosis súper grande. Yo sé que fue la dosis que usaron al principio,
pero en lo personal hace rato que ya no estoy usando dosis de 1 gramo y andan bastante bien con entre 125 a 150 por 3, a no sé que sea 1 gramo escalonado en varios días. Eh, También, mientras más corticoides pongamos, vamos a tener más complicaciones, sobre todo desde el punto de vista de diabetes, que ahí también hay una pregunta. Y sí, uno puede dar corticoides en pacientes que están con insulina, obviamente hay que ajustar la insulina también. Y eso fue uno de los grandes dolores de cabeza que le dimos a nuestros colegas diabetólogos, que varios tuvieron que empezar a hacer el big de insulina porque las dosis subcutáneas no fueron suficientes. Entonces, pero trabajamos en equipo, esa es la gracia. Claro, sí, absolutamente. Yo creo que las hipoglicemias que se vieron fueron bien importantes, así que yo creo que, pero bueno, entre comillas, el mal menor considerando la efectividad del corticoide. Aquí probablemente dice también Nicolás Fica, si las dosis bajas de corticoide podrían predisponer a generar un pulmón fibrótico por falta de control de la inflamación, dice. De hecho, hay algún estudio de lo español, hay un español que es, no me acuerdo si era de Valdebrón, que se está siguiendo harto los pacientes que tuvieron ellos antes que nosotros, y que en aquellos pacientes que usaban corticoides veían menos riesgo de desarrollar fibrosis a futuro. También hace un par de meses salió en el RS, en la revista europea, que también aquellos pacientes que estaban con corticoides tenían menos riesgo de tener complicaciones posterior y de lesión baja. Entonces yo creo que va al revés en ese aspecto. Creo que controlar la inflamación más precozmente, no tan precozmente como en los primeros 7 días, pero sí cuando estamos muy inflamados va a disminuir la secuela, y probablemente también el doctor Reyes va a conversar sobre esos temas posteriormente. Sí, claro, aquí hay una pregunta interesante que a mí por lo menos me la han hecho varias veces acerca del uso de corticoides, por ejemplo, en pacientes ambulatorios. Nos falta, por ejemplo, la tía que te pregunta, oiga, pero ¿hay algún tratamiento para el paciente que está en la casa? ¿No se puede ocupar corticoide ahí? Entonces, eso es interesante. ¿Qué sabemos de eso, Jorge, si hay indicación en pacientes ambulatorios? Hasta el momento la mayor parte de los pacientes ambulatorios, cuando nos consultan, están dentro de los primeros 7 días, y si no están requiriendo oxígeno, mi respuesta es no, a no ser que obviamente sean asmáticos, tengan una crisis de asma o tengan otra razón para usar sus corticoides. Lo mismo, los pacientes que ya usan corticoides no los tienen que suspender si se infectan de COVID al principio, porque tienen otra razón para estar ocupándolo. Pero no, yo por lo menos no he leído y tampoco lo recomiendo dar corticoides en la casa. Si el paciente ya está con requerimientos de oxígeno, debiese acudir a un centro hospitalario. Y bueno, y si estamos colapsados todos los centros y no podemos recibir a nadie, el paciente se fue con oxígeno para la casa por alguna razón, ahí uno podría transar, que diciendo, está en la casa, pero es como si estuviera en el hospital, porque no tenemos cama simplemente, pero no usaría corticoide ambulatorio en ningún caso, exceptuando que tenga otra patología que lo justifique, y menos en los primeros 7 días, y menos si no requiere oxígeno, y menos si no está inflamado el paciente. Bien, ¿por qué crees que en COVID ha resultado y en otras patologías graves de estrés no el uso de corticoides? Bueno, el protocolo de Villar era en distrés antes de que apareciera el COVID, y parecía que sí, pero esto, si lo vemos 5 años más, probablemente la acumulación de datos va a decir que no, y después otros 5 años va a decir que sí, como no ha pasado desde Meduri hacia atrás con los corticoides. Siempre tenemos los mismos problemas con los corticoides, depende en qué año te toque hacer la presentación, lo que tienes que concluir. Pero en especial este virus, y probablemente lo que va a tocar el doctor Reyes, tiene una capacidad de generar neumonía en organización, y eventualmente la variante más mala que la neumonía en organización fibrinosa, que lamentablemente no lo habíamos visto en otros virus. Siempre hemos tenido pacientes con influenza que hacen neumonía en organización y están pegados y les dejamos corticoide y mejoran. Eso siempre ha sido, pero era como el paciente de todos los que tuviste ventilado durante un mes con influenza que te hizo eso. Acá fácilmente 1/3 de los pacientes hacen este tipo de complicación, y de los que hemos tenido probablemente en intensivo, todos hemos tenido que usar un poco más en 1 de cada 3 probablemente, corticoides por tiempos más prolongados que los 10 días, y principalmente porque llamamos a los colegas broncopulmonares, le hacemos un lavado broncoalveolar, vemos que no está infectado, pero vemos que está muy inflamado, con un recuento celular diferencial similar a de una neumonía de organización. Lamentablemente biopsia, que sería espectacular, puede hacerle a estos pacientes, muchos están con altos PIB y no se puede hacer biopsia, y además por todo el tema de la realización también, pero en los pacientes fallecidos, que fallecieron al principio, en los trabajos que han publicado, se ven neumonía en la organización, o el concepto esto de NOFA, de la neumonía fibrinosa organizante, ¿ya? Entonces, en ese aspecto yo creo que este virus
que es nuevo y que por eso nos dimos tumbo al principio, se comporta de una forma distinta, hace como una especie, por decirlo, de influenza los primeros 7 días y posteriormente hace una neumonía que principalmente no es por el virus, sino que es una neumonía mediada por el propio cuerpo autoinmune. Perfecto. ¿Te ha tocado, o sea, no te ha tocado, está indicado, por ejemplo, repetir el protocolo recovery, por ejemplo, un paciente que tenemos, no sé, que inicialmente está en ventilación mecánica, respuesta adecuada, un prono, por ejemplo, pero después se va quedando pegado, PAFIS baja, tú no sabes qué hacer y alguien te dice, repitamos el recovery. ¿Qué opinión tienes al respecto? Si tiene infiltrado, yo creo que siempre lo mejor es uno estudiarlo con un escáner más que con una radiografía para ver el patrón dentro del escáner. Siempre verlo idealmente en forma multidisciplinaria, el intensivista, la gente de respiratorio, el infectólogo. Idealmente hacerle un lavado broncoalveolar para obtener un recuento celular diferencial y descartar que haya una infección, porque las condensaciones se ven iguales, sean de agua, sangre, pus. En la imagen se ve todo igual. Entonces, a hacer eso, y si ha descartado infecciones prudentemente, yo más que repetir le daría una dosis un poquito más alta con un decalaje rápido. Eso es lo que he hecho yo habitualmente y hasta el momento nos ha ido bastante bien. Y eso, digamos, linkeado con una pregunta también que dicen por ahí, Sebastián dice, ¿cuándo se ocupan dosis más altas de corticoides? ¿Hay alguna razón, por ejemplo, para ocupar dosis más altas de corticoides que lo que hemos visto en los estudios? Nosotros usamos en las Condes un protocolo similar a Recovery, 8 miligramos por un tema de comodidad, porque la ampolla viene de 4 y 2 ampollas es más fácil para la enfermedad que está diluyendo la 1,5. Usamos 8, pero en pacientes que vienen muy inflamados, con pulmones que ya llegan, lamentablemente se aguantaron, llegan con saturaciones peri 80, llegan intubados desde la urgencia, lo intuban en la urgencia, y que tienen PCR sobre 200, yo creo que esos pacientes adoptarían un protocolo más tipo el de Villar, y que también se usó en los brasileños el códex de más dosis de dexametasona, que son 20 miligramos, que equivale como a 120, 125 de metilprednisolona, los primeros días para después bajar a los 10 de dexametasona, que es como 60 de metilprednisolona. Interesante. Sí, esa propuesta, por lo menos para mí, es más novedoso correlacionarlo, ¿cierto?, con el grado de inflamación, por ejemplo, por PCR. Creo que es un elemento importante y que suma, obviamente, a la toma de decisiones. Yo creo que eso está súper bien, digamos. Bueno, por acá pareciera ser más preguntas, así que nada, pues quiero agradecer a Jorge su presencia. Obviamente te invitamos a acompañarnos si es que puedes, pero obviamente muy agradecido también de que hayas participado con nosotros en esta presentación. Un abrazo para ti, Jorge. Muchas gracias, Darwin. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra siguiente presentación. Para ello vamos a introducir al doctor Felipe Reyes. Él es broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y además trabaja en el Instituto Nacional del Tórax en enfermedades respiratorias e intersticiales. Te damos la bienvenida, Felipe. Muchas gracias por estar con nosotros y él nos va a presentar una charla que también, por lo menos a mí me interesa mucho, que es finalmente entender un poco esto de la neumonía organizada fibrinosa aguda o NOFA. Vamos a hablar un poco de diagnóstico y tratamiento en el contexto de COVID-19. Hola, buenas, gracias por la invitación. Bueno, yo soy broncopulmonar, eh, tengo nociones de intensivo, pero en realidad yo creo que mi mayor aporte va a ser en que puedo darles el espectro mayor de pacientes que vemos en el sentido del paciente ambulatorio, el paciente en intermedio, el paciente en UCI o el paciente en sala básica, y tratar de extrapolar algunas cosas a la enfermedad pulmonar intersticial, que es a lo que me dedico yo. Entonces, no tengo conflicto de interés para este tema. Ya, entonces, la gran pregunta que uno se plantea es si debemos usar esteroides en pacientes en etapa tardía de la neumonía por COVID, y en realidad la respuesta en este momento es más bien depende. Y tratemos de analizar un poco entonces de qué depende y en qué pacientes podrían verse beneficiados de este concepto. Entonces, la primera pregunta, y para volver más a lo básico, es ¿qué es la NOFA o qué es la neumonía en organización? Y para nosotros este concepto es un concepto que ya lo llevamos hablando hace bastante tiempo, es un concepto histológico, es un patrón histológico, y por lo mismo, al ser un patrón histológico, lo vemos en bastante otras patologías.
Este es el consenso de enfermedad pulmonar intersticial que se publicó el año 2013 y es un consenso intersociedad de la sociedad europea y la sociedad americana. Y aquí se define la neumonía organizante fibrinoide aguda como aquella entidad histopatológica que comparte ciertos elementos de una neumonía en organización, es decir, una inflamación intersticial, tiene compromiso peribroncovascular y además de los cuerpos de Masson presentes dentro de los alveolos, tiene depósitos de fibrina. Y por otro lado, se hace la distinción que la diferencia entre esta y el daño alveolar difuso radica que este último tiene esto de llamada membrana hialina y con la neumonía en organización es el componente fibrinoide dentro del alveolo. Y la NOFA o la neumonía fibrinoide aguda nosotros la vemos en varias patologías, desde enfermedades del tejido conectivo hasta una neumonitis por hipersensibilidad, reacción post-droga, etc. Por lo tanto, no es algo netamente nuevo este patrón histopatológico. Es más bien algo nuevo en lo descrito en esta enfermedad, pero probablemente tiene que ver con que es una enfermedad tan desconocida que tratamos de agarrarnos de todo lo que podamos encontrar. Y eso es relevante porque para nosotros, cuando nos enfocamos en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial en general, nosotros sabemos que las enfermedades pulmonares intersticiales comparten ciertas características imagenológicas, comparten ciertas características histopatológicas, y la verdad que eso no significa que todas se comprometan de la misma o se comportan de la misma manera. Y es un poco lo mismo que estamos viendo actualmente con este compromiso en el coronavirus. Entonces, en general, uno debería tratar de delimitar que la neumonía fibrinoide aguda se encuentra como en este espectro intermedio entre el daño alveolar difuso y la neumonía en organización, y probablemente tenemos algunas cosas que la hacen diferente. Sabemos que, por ejemplo, el daño alveolar difuso es el patrón histopatológico más frecuente identificado en el síndrome de estrés respiratorio agudo o la neumonía intersticial aguda o el ex-Hammond-Reed, ¿cierto? Y que por otro lado, la neumonía organizante la vemos frecuentemente, ya sea como causa secundaria, por droga, postinfecciosa, o para nosotros en el grupo de las enfermedades del tejido conectivo. Y la FOP estaría entre medio, siendo secundaria en la mayoría de los casos, pero también puede ser en una forma idiopática. La FOP, entonces, como les dije anteriormente, es un patrón histológico y lo que se caracteriza es por esto. Aquí tenemos el alveolo, está dentro lleno de fibrina, que es todo lo que se ve en este componente rosado, y estas son células inflamatorias que predominan en todo el resto del intersticio. Y la verdad que este compromiso fibrinoide no es en 100%. Uno debe pedir que por lo menos un 25%, el 90% de la muestra tenga este compromiso fibrinoide para decir que es una FOP, y habitualmente coexisten con otras zonas que podrían ser neumonía en organización o daño alveolar difuso. Eso es súper importante porque debemos recordar que en el fondo los compromisos histopatológicos no son homogéneos. O sea, no necesariamente todo el pulmón es una FOP, y hay zonas de neumonía en organización, zonas de componente fibrinoide agudo e incluso zonas de daño alveolar difuso. Y lo mismo sucede en el diestrés, y eso podría explicar en muchas veces por qué ciertos pacientes responden a esteroides y otros pacientes no responden a esteroides. Estos daños alveolar difuso, los depósitos de la membrana hialina, y esta es una neumonía en organización donde vemos los cuerpos de Masson intraalveolar y el gran predominio inflamatorio intersticial. Entonces, la siguiente pregunta es ¿por qué es importante los patrones histológicos? Y la verdad es que la respuesta más relevante es que la clínica y el pronóstico parece ser diferente. Sabemos que el daño alveolar difuso tiene una mortalidad elevada, 50-60%. Habitualmente son pacientes que necesitan una ventilación mecánica invasiva. El patrón imagenológico se parece más al diestrés. Mientras que los pacientes con un BUP o neumonía en organización tienden a tener una mortalidad más baja, tienen buena respuesta a la terapia corticoidal, sobre todo esto extrapolado de la forma idiopática que es el COP. Y AFOP probablemente se encuentra intermedio entre las dos cosas, viendo pacientes que pueden responder bien a esteroides, viendo otros pacientes que probablemente van a progresar de una forma catastrófica de todas maneras. Entonces, la tercera pregunta es, ¿cuáles son los patrones histopatológicos más frecuentes en COVID entonces? ¿Es realmente la neumonía en organización o AFOP frecuente? Y eso depende nuevamente de qué estudio revisemos. Entonces acá hay 3 estudios que plantean los patrones histopatológicos, y en este último, por ejemplo, 86% eran daño alveolar difuso, y se hicieron al 7º día de hospitalización con evolución de falla respiratoria catastrófica. O sea, todos estos pacientes son post-mortem. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en este otro estudio, donde encontramos una estadía media de 22 días y los patrones son más frecuentes en neumonía en organización, AFOP, y en tercero el daño alveolar difuso.
Y eso tiene que ver probablemente con los tiempos y también con la gravedad del paciente. Es difícil pensar que un paciente que evolucione de forma rápidamente progresiva y fallezca en el fondo pueda tener un patrón de neumonía en organización. Lo más probable es que ese paciente tenga un daño alveolar difuso. Y lo mismo sucede con aquellos sometidos a ventilación mecánica invasiva, incluso no invasiva. Ya sabemos hace mucho rato que la ventilación per se produce daño, que en el caso de los pacientes con coronavirus el daño autoinducido es relevante y que probablemente la cánula nasal de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva también produce daño pulmonar. Entonces eso va sumando una historia sobre otra y no necesariamente un paciente post-mortem va a tener la misma histología que un paciente que se encuentra en evolución clínica. Y así, por ejemplo, en general en las formas fulminantes se han identificado más bien daño alveolar difuso, las formas graves sometidas con ventilación mecánica como el diestrés y que pueden tener bilia asociado, hay una mezcla de las tres cosas y probablemente el predominio de una de estas es la que va a marcar el pronóstico. Y en las formas de evolución más aguda, lo más probable es que encontremos AFOB o neumonía en organización como mayor posibilidad de respuesta a asteroide. Y esto hace la gran diferencia entre los diferentes pacientes. Entonces, ¿cómo tratar de diferenciar estas formas histológicas? Y uno se plantea, entonces, ¿las imágenes sirven? ¿Realmente nos sirve la evolución imagenológica? Y aquí es lo mismo que hemos conversado varias veces. Los cuadros tienen una evolución inicial que depende más bien de la fase viral y después una respuesta inflamatoria dada propiamente tal por el huésped. Y esto es interesante que lo repasemos porque la forma de evolución de las imágenes tiende a ser una forma de evolución hacia la organización. Por lo tanto, no necesariamente un paciente que tiene imágenes consideradas como de neumonía de organización se trata de una neumonía en organización clínicamente o histopatológicamente. Es un poco difícil de explicar el concepto, pero pensemos, en general, a los primeros 7 días, todas las imágenes, casi el 99% de los pacientes tienen un TAC alterado y más o menos el mayor predominio es de virus esmerilado bilateral o multilobar. Eso es lo principal. Entre el día 10 al día 14 hay aumento de las consolidaciones y ya vemos esta mezcla entre vidrio esmerilado y consolidaciones propiamente tal. Pero ya podemos encontrar, además de las consolidaciones propiamente tal, una distribución perilobulillar, subpleural y algún engrosamiento de los septos, como se ven en estas zonas, con parénquima central conservado. Estos son elementos que ya sugieren un poco organización entre el día 10 y el día 14. Al día 14 y al día 21, en general, hay una resolución de las consolidaciones y aparece nuevamente el vidrio esmerilado, incluso progresa más el vidrio esmerilado, y aquí hay que tener ojo de no pensar que el paciente va peor si clínicamente va mejor y las imágenes tienden a tener esta evolución. Y más o menos un 18% tienen ya bordes retráctiles propiamente tal, 24% desplazamiento de la cisura, 5,48% bronquiectasias por tracción y un 4 o 5% el signo de halo inverso. Aquí vemos, por ejemplo, retracción de cisura, aquí ya hay mucho más componente fibrótico, hay una reducción de los volúmenes pulmonares, acá hay un signo del halo inverso, donde podemos ver en el centro una condensación que tiende a disolverse y a formar ya un parénquima normal rodeado de condensaciones. Y eso es bastante característico de la neumonía en organización, pero ojo, también lo vemos en infecciones sobre todo por aspergillus. Y aquí vemos una condensación que se está limpiando en el centro, pero a su vez se retrae. Y esos son varios elementos sugerentes en el fondo de un daño más crónico y nos habla de la posibilidad de organización. Y por último, a los más de 21 días, en general 60-75% ya tiene cambios más fibróticos. Hay líneas subpleurales gruesas, hay retracciones, hay atelectasia segmentaria y un 6% ya tiene un patrón reticular de propiamente tal una enfermedad pulmonar difusa o residual, que lo pongo entre paréntesis porque en realidad todavía no sabemos si esto se va a comportar como una enfermedad pulmonar intersticial. Lo más probable es que no y sea más bien residual. Entonces, como conclusión de las imágenes, en realidad las imágenes no sirven mucho. Como historia evolutiva normal de la infección por coronavirus, tienden a tener elementos de organización, entonces basarse solo en las imágenes para decidir este paciente tiene una neumonía en organización, tengo que darle corticoide, no es probablemente el mejor setting. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no biopsiamos? Si la biopsia es tan buena para definir el patrón histológico y en realidad no tenemos mucha información en COVID, pero sí en diestrés, y sabemos que en diestrés el daño alveolar difuso es el patrón histológico más malo, pero también sabemos que se relaciona al grado de severidad, donde los pacientes graves tienen un 58% de los casos más daño alveolar difuso con respecto a aquellos pacientes con casos más leves.
Hay varios trabajos que evalúan la biopsia y, por ejemplo, en los pacientes biopsiados tendieron a demostrar más presencia de infecciones por citomegalovirus y también elementos de fibrosis pulmonar o otras infecciones. Y de hecho, los pacientes que la biopsia tiene una información que permitió cambiar el manejo, se separaron en términos de sobrevida, tuvieron una mejor sobrevida que los pacientes donde la biopsia no fue concluyente. Lo mismo sucede en estos otros trabajos donde en general la biopsia logró un cambio en casi un 80-70% de los casos, cambiando el tratamiento y cambiando el pronóstico de los pacientes. Por lo tanto, ¿la biopsia es útil? Sí, es súper útil. El tema es que uno tiene que evaluarlo en el contexto epidemiológico actual. Entonces nosotros vemos esto, pero debajo de la biopsia probablemente tenemos todo esto. El gran problema es que los recursos probablemente no dan para biopsiar a todos los pacientes en términos de pandemia. Los pacientes son pacientes graves. Es difícil pensar en una técnica mínimamente invasiva como una toracotomía mínima en todos los pacientes. Por lo tanto, no es tan fácil obtener la muestra histopatológica y francamente otros recursos como una biopsia transbronquial o en teoría una biopsia por criobiopsia no son tan útiles porque uno debería tener una muestra de tejido mucho más grande para hablar de esta heterogeneidad de distribución de los diferentes patrones. Entonces, ya una vez con toda esta introducción y toda la lata, hablemos realmente si es necesario dar corticoides sistémicos. Bueno, Jorge ya nos habló bastante de los corticoides y sobre sus efectos antiinflamatorios, y en general existen dos grandes efectos, los efectos genómicos y los efectos no genómicos, y son relacionados con la acción directa en la transcripción versus pasos previos. Y la gran diferencia es que los efectos genómicos están implicados en dosis altas de corticoides versus los efectos no genómicos que pueden estar indicados con una dosis media, y en general en los efectos no genómicos hay también más efectos adversos relacionados a la estimulación de otras citoquinas que pueden ser proinflamatorias o que pueden dañar otros órganos, como por ejemplo producir osteoporosis, acumulación de grasa localizada, etcétera, 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 y el daño a la diabetes. Y tenemos ya información de otras patologías, por ejemplo, uso de glucocorticoides en neumonía por influenza, o francamente estos metaanálisis relacionados a influenza, donde los corticoides no fueron tan beneficiosos, y esto tiene que ver por un grado de heterogeneidad súper importante en los estudios. Entonces, tomar una conducta 100% con un metaanálisis que en verdad está hecho con puros estudios retrospectivos, donde todos son estudios diferentes, es bien difícil hacer eso en términos de evidencia objetiva. Los corticoides en diestrés también nos han mostrado diferencias importantes en términos de mortalidad y esteroides, con algunos estudios positivos y otros estudios negativos, y también tiene que ver un poco en el momento de la acción de los corticoides. Y como lo comentó Jorge, este es el estudio de Villar, que marcó un poco la diferencia entre separación de la supervivencia y los pacientes que utilizaron corticoides en dosis más altas, sobre todo dexametasona. Y la siguiente pregunta es si la dosis de los esteroides y el tipo importa. El tipo no tengo idea. En verdad, uno fisiopatológicamente tendería a pensar que corticoides que tengan un efecto más antiinflamatorio, como la metilprednisolona, que lo que usamos en enfermedad autoinmune, podría ser más efectivo. Sin embargo, desde el punto de vista de la evidencia, no hay evidencia que sostenga esto, y por el contrario, si llegáramos a encontrar realmente evidencia que sostenga eso, ahí sí que nos vamos al carajo con todos los metaanálisis, porque ahí sí que francamente no podríamos interpretar ningún metaanálisis en patología porque todos usan dosis y tipo de esteroides diferentes. En cuanto a los bolos o no bolos de metilprednisolona o dosis reducida o dosis más grande, en realidad tampoco hay información en estos settings, pero sí tenemos información en otras patologías como el lupus, donde se ha demostrado que utilizar dosis altas de corticoides, por ejemplo, 1 gramo en pulso 3 veces por día y una dosis mantenida más grande posterior a los dosis de los pulsos, si bien tiene un efecto beneficioso, tiene un efecto adverso mucho mayor al utilizar bolos de dosis más pequeñas con una dosis media más baja y por un tiempo más corto de corticoides seguidos después de los bolos. Así que cada vez estamos a la tendencia más de utilizar dosis más bajas de corticoides. Y una de las últimas preguntas entonces es a quién vamos a tratar, y aquí yo pongo algunos settings que son en realidad como lo que considero yo que uno debería pensar: la apnea persistente, los requerimientos de oxígeno persistente, la necesidad de estete, ventilación mecánica no invasiva o cánula, o la insuficiencia respiratoria catastrófica en un paciente con ventilación mecánica invasiva. Y nuevamente todas las respuestas depende, y algunos datos de cómo evolucionan los pacientes. En general debemos recordar que hasta un 10% de los pacientes se rehospitalizan después del alta, más o menos como un 30% de los pacientes persisten con disnea y daño pulmonar incluso 6 a 12 meses post-alta, y que aproximadamente las imágenes pueden mantenerse alteradas hasta 12 semanas, incluso 6 meses post-alta. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta en términos de evolutivo, uno debe tomar ciertas conductas. Y por último, quiero mostrarles este último estudio que en realidad se publicó hace poco en el
Entonces, en ellos se recolectaron datos de más de 1000 pacientes con coronavirus que se llamaban por teléfono hasta 6 semanas posterior al alta de una hospitalización importante. Y en estos pacientes, 834 dijeron de estos 834 que fueron los que se terminaron enrolando en el estudio, 39%, es decir, 325 pacientes informaron síntomas persistentes, de esto principalmente la disnea. De esos 39% se estudiaron todos, se llamaron a un ámbito presencial, se le hicieron escáner, pruebas de función pulmonar, etc. Y solamente 4.8, es decir, 35 de los 837, presentaron cambios imaginológicos compatibles con una neumonía en organización y clínicamente significativa, ya sea con una disnea con un BORP más de 3 o una extensión tomográfica más del 15% y con pruebas de función alteradas pulmonares. Y de ellos, 3.5, es decir, 30, no 35, 30 de 837, se trató con esteroides propiamente tal. Y veamos un poco la tabla 1 clásica, el promedio de edad era más o menos como 60 años, predominio en sexo masculino, la diferencia entre tabaquismo no era muy importante, la mayoría de los pacientes tenían sobrepeso, los días de la hospitalización previa en promedio eran como 16%, todos los pacientes utilizaron oxígeno en algún momento de la hospitalización, solamente un 17% usó esteroide en etapa inicial, porque acá no estaba todavía el estudio de recovery, más o menos como un 54% de los pacientes estuvo en una unidad crítica y 45% recibió ventilación mecánica invasiva, por lo tanto eran pacientes realmente graves. Y en términos de los síntomas, la mayoría de los pacientes tenían síntomas de disnea importante. Esta es una escala que nosotros usamos frecuentemente, que es la escala de MMRC, es del 1 al 4, y acá pre-coronavirus la mayoría de los pacientes tenían 1, que es nada, no es disnea, y post-coronavirus 3, que es como la capacidad funcional 3 del NIH. En la caminata 6 minutos, caminaron poco, 291 más o menos 150, eso es poco. Caminar menos de 200 metros en 6 minutos es poquísimo. Con saturaciones con porcentajes bajos, 50%, con saturaciones bajas, menos del 90%, y con función pulmonar donde lo que llama más la atención es la difusión, en promedio 60. ¿Y qué es lo que se hizo en estos pacientes? Se les dio corticoide en dosis de 0,5 miligramos por kilo de peso de prednisona, más o menos en promedio cercano a 30 miligramos de prednisona, y se fue descalando rápidamente por semana hasta tratar de suspender los corticoides entre la semana 4 y la semana 6. ¿Y qué encontraron ellos de diferencias bastante importantes en términos de función pulmonar y disnea? Los pacientes todos mejoraron en disnea, todos los pacientes mejoraron en su capacidad funcional, de una capacidad vital forzada de 86 cambiaron a 99, eso fue significativo, más o menos cambiaron 10%, y con una difusión que cambió aproximadamente como un 22%, lo que es importante y significativo para nosotros. Entonces, con esta información uno se pregunta a quién tratar, y esto en realidad es algo que se me ocurre a mí, pienso que pudiese ser una idea, pero insisto, siempre aquí, como dijo Jorge, es una decisión discutida y conversada entre un equipo multidisciplinario. Esto no es una receta de cocina, no es a todos los pacientes que persisten con síntomas respiratorios o con imagen de condensación le vamos a dar corticoide en dosis alta, cada paciente se comporta de forma diferente. Entonces, probablemente en los pacientes leves, que incluso fueron dados de alta, uno podría intentar darle esteroides en las dosis bajas, como mencionamos anteriormente, a aquellos que persisten con disnea moderada severa, con un BORP sobre 5. La escala de BORP va del 1 al 10, donde 1 es sin disnea y 10 es máxima disnea, que se asocian a alteraciones funcionales e imaginológicas compatibles o que no logren detectar, por ejemplo, de oxígeno, aunque sea naricera. Y acá se evalúan los riesgos de beneficio y probablemente uno podría ofrecerle corticoides en dosis orales, en bajas dosis, por 4 a 6 semanas. En los pacientes moderados, es decir, aquellos que se mantienen en intermedio, que persisten con disnea, que persisten con apoyo ventilatorio no invasivo, como ventilación mecánica no invasiva o canal nasal de alto flujo, y que las imágenes son suficientes, nuevamente evaluamos riesgo-beneficio. Aquí probablemente utilizar una prueba esteroidal con bolos inicialmente y después una dosis fija por corto tiempo podría ser una opción. Y por último, en pacientes graves, aquí no estoy tan seguro, porque en realidad el paciente en ventilación mecánica es un paciente que coexiste mucho daño de diversas causas. Coexiste el daño propiamente inducido por la ventilación, coexiste el daño asociado a otros agentes, a drogas y también, francamente, las infecciones intrahospitalarias. Por lo tanto, para mí, aquí sí que se evaluaría riesgo-beneficio, es descartar infecciones, descartar infecciones, descartar infecciones. Aquí necesariamente hay que descartar de una forma fehaciente la presencia de infecciones por
por hongos, como también gérmenes resistentes. Y aquí creo yo que el rol del corticoide, sobre todo en dosis altas, es un poco más discutible, y creo que esto sí tiene que reevaluarse de forma mucho más concreta con el intensivista y a veces incluso con el infectólogo y por supuesto el broncólogo. Conclusiones: el concepto AFOB es más bien un concepto histopatológico. Insisto que esto es un concepto que hemos conversado en otras circunstancias, no es un concepto solamente de coronavirus, y en realidad cada paciente se comporta diferente. Dar una receta de cocina de a qué paciente darle corticoide, en qué dosis, es bastante difícil, no es igual al cuadro Google los corticoides iniciales, y creo que hay que conversarlo paciente a paciente. Muchas gracias, Felipe, también por tu novedosa presentación y todo lo que incluye de la perspectiva, ¿cierto?, de la mirada tuya como broncopulmonar. Los invito a hacer preguntas, ¿cierto?, acerca de esta presentación o englobando Alma. Yo ahí, Felipe, voy a actuar un poco como en mi rol de intensivista, ¿cierto?, en donde nos hemos enfrentado a varios pacientes, ¿cierto?, que estando en ventilación mecánica, uno los ve avanzar en el tiempo, les da 1, 2, hasta 3 ciclos de prono a veces, después se van quedando un poco pegados, muchos de ellos a veces se sobreinfectan, otros no, pero empezamos a ver que el perfil de, sobre todo, mecánica ventilatorio va cambiando, y uno empieza a ver que se ponen más duros, más rígidos, ¿cierto? La ventilación se hace más difícil, con oxigenaciones más complejas, y por ahí uno le pide, ¿cierto?, una imagen, y uno ve un cambio, ¿cierto?, importante en el patrón de las imágenes, donde uno, claro, así como de buena a primera dice, esto se está poniendo duro, medio fibrótico, organizativo. Y ahí uno trata de buscar a veces, ¿cierto?, alguna solución a este tema, y de ahí se ha planteado esta situación del uso de corticoides eventualmente, aparte de todas las estrategias ventilatorias para poder evitar de que se complique más y que pueda fallecer. Estamos hablando de pacientes muchas veces sobre 15 días de evolución, 20 días, digamos. ¿Cuál es tu opinión en ese caso específicamente? No sé si te ha tocado ver estos pacientes de UCI medios pegados, que uno lo interpreta como fibrosis, y que hay que tratar de hacer algo, si no probablemente van a fallecer si uno no trata de intervenir. No sé si me explico. Sí, súper claro, es una discusión súper frecuente con intensivo. Yo trabajo en 3 lugares donde la heterogeneidad es bastante importante. Trabajo en el J. Aguirre, donde hay un grupo súper fuerte de intensivo, y siempre es más complejo discutir ahí los casos. Ellos son bastante no, en contra de los corticoides en general, sobre todo en dosis altas de corticoides. Trabajo en el Instituto Nacional del Tórax, donde son bastante más proclives al uso de corticoides y en dosis altas, tampoco estoy tan de acuerdo. Y trabajo en la Clínica Las Condes, donde hay una mezcla entre esas dos posturas, tiende a ser un poquito más uniforme, creo yo. La mirada del intensivista siempre es importante, claramente. El intensivista es el que está mirando constantemente al paciente, pero el intensivista también quiere respuestas relativamente rápidas, y eso no se lo podemos dar muchas veces, y no se lo vamos a dar muchas veces. Yo te lo expongo desde mi área, que es la enfermedad pulmonar intersticial. Los pacientes con fibrosis son lentísimos en salir adelante, muy, muy, muy lento. Yo me imagino que tú has visto exacerbaciones de fibrosis pulmonar donde son semanas y semanas de paciencia, paciencia, paciencia. El problema del paciente en ventilación mecánica creo que son varias cosas. Uno, primero, las imágenes. Las imágenes son súper difíciles de interpretar, no es fácil interpretar una imagen. No todos los centros tienen radiólogos de tórax expertos. En general, los radiólogos te van a decir lo que nosotros buscamos como elementos de cronicidad, que es el engrosamiento intersticial, la bronquiectasia por tracción, la reducción del volumen pulmonar, la retracción de la cisura, que son todos elementos que sugieren un componente más crónico hacia un elemento más fibrótico. Muchos de esos elementos son reversibles, y en verdad no hablan propiamente tal de fibrosis propiamente tal. Y de hecho, por eso todavía no hemos logrado que estos pacientes, identificar que estos pacientes realmente hagan fibrosis pulmonar, y probablemente no lo hacen. Quedan con secuelas residuales como lo que vimos en influenza, pero pensar que hagan fibrosis pulmonar después, creo que falta mucho tiempo para pensar eso. Y el problema también radica en que el paciente con ventilación mecánica invasiva es un paciente muy sucio. Tiene mucho daño por ventilación, tiene daño previo probablemente a la ventilación, tiene el daño autoinducido, tiene el daño propiamente tal por las infecciones recurrentes. Entonces,
en ese paciente yo creo que uno debe sobre todo buscar de forma exhaustiva la infección. Creo que es muy relevante buscar la infección, que tratar en lo posible de hacer broncoscopía para buscar la infección en esos pacientes. Un recuento celular diferencial, por ejemplo, podría ser bastante útil, sobre todo para buscar cuál es el predominio inflamatorio. Si hay un predominio inflamatorio más bien linfocítico, te sugiere más la posibilidad de cierto grado inflamatorio relacionado más bien al huésped y no a una infección como lo que vemos en la neutrofilia. Pero en realidad es súper difícil de decirte, este paciente tiene una neumonía en la organización, va a responder a corticoides. Y en cuanto a si darle corticoides, yo creo que somos un poco talibanes en el sentido de pensar que cuando uno decide dar corticoides es una conducta sin vuelta atrás. Y yo creo que no es así, es una conducta con vuelta atrás. En el fondo, si tú decides dar corticoides, por ejemplo, bolos de metilprednisolona por 3 días, qué sé yo, y mantienes una dosis corticoidal baja después por 2 o 3 días más, yo creo que 5 días en general es un tiempo bastante prudente para ver si el paciente tuvo o no tuvo respuesta. Los pacientes que van a responder, responden rápido, responden en una semana de tratamiento, y eso tiene que ver probablemente porque a lo mejor en ellos no predomina solo el daño alveolar difuso, a lo mejor predomina la neumonía en organización, y el daño alveolar difuso es menor, y versus aquellos pacientes que francamente no van a responder. En el paciente que no respondió a los 5 días, yo no haría más intentos, ¿verdad? Creo que ahí darle más dosis de corticoides, más folo, no tiene ningún sentido. La corticoresistencia se ha descrito en algunos casos, sobre todo en enfermedad autoinmune, donde uno utiliza un segundo inmunosupresor. Creo que acá utilizar un segundo inmunosupresión no, y creo que no es el setting. Algunos españoles estaban utilizando inhibidor de calcineurina. No, no, creo que no, no es lo correcto, sobre todo con la poca información que tenemos. Y en el fondo, si tú decidiste dar corticoides, como que tienes que pensar que puedes dar vuelta, que te puedes retractar y decir, pucha, no resultó, ¿verdad? Y puedo suspenderlo. La alta tasa de infecciones que vemos viene súper sesgada porque eh, es muy heterogénea la tasa de infecciones por centro. Entonces, pensar que todos los centros tienen un aumento de la tasa de infecciones por hongo, por ejemplo, no es así. Tú sabes que en un centro tienen más infecciones por hongo, que siempre han tenido más probablemente y por gérmenes resistentes, ver tu otro centro. Y en realidad, si bien también se ha descrito mayor tasa de infección por aspergilo en estos pacientes, lo mismo sucedió con influenza. Y no necesariamente todos los pacientes con influenza les dimos corticoides. De hecho, pocos pacientes con influenza les dimos corticoides. Así que tampoco es tan claro que la tasa de infección sea mayor solamente por el uso de corticoides. A lo que voy en el fondo es que yo no soy un partidario 100% de los corticoides. Creo que es caso a caso y hay que discutir los pacientes. Yo no soy candidato a decir esto es una receta de cocina, todos démosle corticoides si no anduvieron en 3 o 4 semanas. Creo que probablemente muchos de los pacientes y las neumonías organizantes secundarias a infecciones se pueden pasar solas. Tú podrías no darle nada. El tema es el tiempo, el tema es la ocupación, el tema es que en tiempos de pandemia probablemente necesitas desocupar relativamente rápido cama, y eso a lo mejor podría haberse acortado con corticoides, pero tampoco lo sabemos, no hay evidencia con respecto a eso. Claro, es que ese en el fondo el tema, porque uno, claro, probablemente sí responde a la ansiedad de lo que comentabas tú, y uno como que, claro, tiene esta reacción pulmonar, entre comillas, con daño multifactorial, ¿cierto? Que tenemos la ventilación mecánica, la infección viral propiamente tal, muchas veces sobre infecciones bacterianas que alteran aún más la situación, y después queda con un pulmón residual muy difícil de ventilar, con hipoxigenado, y que muchas veces lamentablemente terminan falleciendo el paciente. Entonces ahí es donde uno se pregunta si hay alguna forma de modular finalmente esa respuesta, y por eso que pensaba en los corticoides. Pero claro, muchas veces al final tenemos que aplicar más paciencia que otra cosa, porque al parecer, como comentabas tú, no tenemos certeza de que realmente la respuesta de los corticoides sea favorable en estos casos. Claro, pero el punto más importante en el fondo, las imágenes no son predictoras de neumonía en organización. Es súper difícil decir que las imágenes te vayan a traducir realmente un componente histopatológico. De hecho, cuando en la enfermedad pulmonar intersticial propiamente tal, que yo sé que es otro setting, pero la única imagen que tiene correlación casi 100% con la histopatología es la fibrosis pulmonar tipo UIP. Todas las otras enfermedades pulmonares intersticiales no tienen una correlación 100% con la histopatología. Entonces, en verdad, es súper difícil tomar una decisión solo con imágenes.
Sí, me parece bien. Aquí pregunta Rodrigo Nieto, dice si les ha tocado ver pacientes con fibrosis real. Dice, él lo describe como banalización post-COVID. No, no, lo que me ha tocado ver es pacientes que no tenían diagnóstico previo de fibrosis pulmonar, que caen en insuficiencia respiratoria, y uno observa que tienen debajo de los patrones de condensante o virus merilado, panal o reticulado subpleural, etcétera, y uno termina haciendo el diagnóstico de fibrosis pulmonar con este componente nuevo, pero así propiamente tal como secuela, no, lo que yo he visto hasta el momento son solo secuelas y principalmente estas atelectasias que son muy delicadas, que pueden ser atelectasias fibróticas o atelectasias residuales, y algunos cambios intersticiales inespecíficos en las zonas de condensación, es como lo que he visto hasta ahora. Y la gran diferencia con la fibrosis pulmonar, a decir secuelas, la fibrosis pulmonar por definición es una enfermedad progresiva, es decir, el paciente va a empeorar. Y hasta el momento estos pacientes no empeoran los que tienen cambios seculares, entonces son más bien residuales probablemente. Si puedo contribuir a esa respuesta, dos pacientes solamente que le hemos no hecho autopsia, pero que fue los que trasplantamos, sí tenían fibrosis efectivamente ya con paralizaciones y fibrosis demostrada en las piezas quirúrgicas. Le hicimos trasplante bipulmonar y esos sí tenían fibrosis. Pero en la histología. En la histología, claro. Son como autopsias literalmente porque le sacamos los pulmones y las mandamos a anatomía patológica. Recuerda que el panal imaginológico no se traduce con panal histopatológico. En el fondo, el panal radiológico no es lo mismo que el panal histopatológico. Pacientes que no tienen panal radiológico tienen panal histopatológico. Entonces, claro, este era histológico. En la histología había fibrosis franca. De hecho, eran pulmones que no, fueron para el gato nomás. Sí, no sé, me acuerdo de esos casos. 10-3 severo. Exactamente. Bueno, es un tema complejo porque obviamente uno tal como decía Felipe, uno lo ve de la mirada, ¿cierto? Los que hacemos intensivos desde el punto de vista del intensivista y vemos día a día cómo los pacientes muchas veces, ¿cierto? Se complican y su patrón radiológico cambia. Ahora, claro, con tu presentación a mí me quedan al final más dudas que certezas, por supuesto, por lo que decías tú de que no es muy difícil en el fondo correlacionarlo finalmente con un diagnóstico certero desde el punto de vista imagenológico y por lo tanto menos vamos a tener la llave para poder abrir esa cerradura y mejorar al paciente. Entonces, nada, pues yo creo que en el fondo uno es interesante porque finalmente uno le pone como prudencia también a la acción y muchas veces se pasa de revoluciones y parte corticoides, dosis alta y ni siquiera sin haber descartado primero la infección. Y eso yo creo que probablemente es el gran mensaje que nos diste, digamos, de que frente a situaciones prolongadas de enfermedad persistente, obviamente descartar infección porque ahí a lo mejor el remedio puede ser peor que la enfermedad, digamos. Así que eso por lo menos a mí me queda como de mensaje bien claro. Quiero ofrecerles tanto a Jorge como a Felipe alguna reflexión final antes de terminar, agradeciéndoles nuevamente su participación. Jorge. Principalmente el gran depende, que también lo usó Felipe en su presentación, ver siempre los pacientes, no hay receta de cocina, si bien el recovery hizo una receta de cocina por el tema en que están viendo ellos, yo creo que hay que ver cuál es la razón de por qué le estamos dando corticoides a los pacientes y tiene que ser la razón de que estamos pensando que el sistema inmune está atacando y siendo el responsable del daño en el pulmón, que no es la fase viral aguda, que ese virus merilado difuso, que se ve en el escáner habitualmente y con baja cantidad de PCR. ¿Ya? Entonces, eso sería como el corolario máximo de a quién darle no corticoide, pensar si es el sistema inmune o todavía la fase viral la que está importunando a nuestro paciente en las primeras 2 semanas. Yo creo que para mí es trabajo en equipo, lejos. Esa es como la frase más relevante. Es bueno discutir, siempre es bueno discutir los casos. Para mí es un desafío siempre que voy a la UCI en el J, porque en verdad me apretan y me apretan y me apretan. Pero bueno, eso hace que yo tenga que estudiar y responderles con toda la evidencia, y ahí tengo peleas con Rodrigo todo el tiempo, pero peleas en el buen sentido de la palabra. Pero siempre es muy bueno discutir a los pacientes, y en el fondo acá nadie tiene la respuesta absoluta, menos en algo que hay muy poca evidencia. Los metaanálisis, entiéndanse, yo sé que siempre nos enseñan que los metaanálisis son la mejor evidencia, pero los metaanálisis de estudios randomizados controlados. En nuestra índole, los metaanálisis son de retrospectivo,
de estudios primarios, en realidad no son buena calidad. Uno tiene que evaluar cada estudio por separado para tomar una decisión real y ver qué pacientes se adaptan a eso, a tu realidad, ¿verdad? Así que nada, discutir y seguiremos discutiendo el tema porque en verdad todavía no tenemos tanta información para dar una respuesta. Muy bien. Bueno, obviamente agradezco esta muy interesante discusión. Como decía Felipe, tuvimos dos presentadores con perfiles distintos, siendo igual Jorge un broncopulmonar, obviamente lo vemos desde el punto de vista intensivo, así que siempre enriquece mucho todo esto. Nuevamente agradezco a Felipe, agradezco a Jorge sus presentaciones, agradezco a todos los participantes el día de hoy. Y bueno, seguimos el día lunes con nuestras capacitaciones y espero que nos sigan acompañando. Así que muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, chao.